A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Buenos días, hermanos. Esta mañana, una vez más, les invito de todo corazón a que usted, junto con nosotros, alabemos a Dios. Le rindamos el tributo y el loor que Él se merece por ser quien es, el Dios eterno que gobierna todas las cosas. Y en su amor y en su misericordia nos ha permitido vivir en la mañana de hoy para reconocerle, para rendirle el honor, para rendirle la gloria que Él es digno. Esta mañana te invito que tu mente, tu corazón y todo tu cuerpo se disponga al control del Espíritu Santo y juntos le dirijamos a Él lo que Él merece. Vamos a pedir su dirección. Padre eterno, muchas gracias te damos por el privilegio de vivir, por el privilegio de estar en nuestros hogares con vida, abrir nuestros ojos, nuestros labios y reconocerte. Te damos las gracias por estar bajo tu protección infinita. Te damos las gracias porque en esta mañana desde nuestros hogares y virtualmente nos podemos reunir con nuestros hermanos a rendirte el culto de todo corazón. Pedimos en esta hora que seas controlando nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón y lo eleves a ti, Señor. Dirígenos a través de tu Espíritu Santo y que lo que hagamos esté dirigido al propósito de glorificarte. Oramos por la enseñanza de tu palabra. Edifícanos a través de ella, llena de sabiduría a nuestro pastor Oad. Y Señor, guárdalo de mala enseñanza y enséñanos conforme a tu propósito. Guárdanos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Himno 635, bienvenido.
guarde siempre en santo amor. Himno número 620, Dios os guarde. El siguiente himno, mis hermanos, se nos invita a que lo cantemos con amplitud, y es el 632, Engrandecido sea Dios. Estaremos
leer la palabra de Dios en esta mañana. Y lo invito a que usted, toda su mente, su corazón y todo su cuerpo se disponga a leer la palabra de Dios. Y que Dios a través de esta lectura le edifique. Y esta mañana vamos a leer en Gálatas capítulo 5, del versículo 16 hasta terminar el versículo 26. Lo invito pues a leer la palabra de Dios conmigo. Abra su Biblia o su Nuevo Testamento en Gálatas capítulo 5, del verso 16 en adelante. Así dice la palabra de Dios en esa porción. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagáis vanagloriosos, irritándoos unos a otros, envidiándoos unos a otros. El Señor se glorifique al edificarnos a través de su palabra. Un saludo muy caluroso para cada uno de los que están conectados, viéndonos en esta hora. Y es mi deseo que puedan estar experimentando la fortaleza que solamente Dios puede dar para enfrentar cada situación de vida y así experimentar tranquilidad. Hoy vamos a revisar un texto en Gálatas capítulo 5, los versículos 16 al versículo 26. Aquí se habla acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu Santo. Y lo que vamos a desarrollar es la idea con esta pregunta: ¿es su conducta espiritual o carnal? ¿Es su conducta espiritual o carnal? Y lo que vamos a mirar es ese contraste que se presenta aquí en cuanto a lo que es las obras de la carne y lo que es el fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. Según el Nuevo Testamento, el que ha nacido de nuevo, el creyente en Cristo, tiene dos naturalezas. Y esas dos naturalezas están opuestas la una a la otra en nuestro interior para evidenciarse a través de nosotros. Es decir, el viejo hombre, la carne o la naturaleza adámica o caída, que es energizada por el pecado, está procurando evidenciarse a través de nosotros. Pero al mismo tiempo, por el nuevo nacimiento, nosotros tenemos la nueva creación, tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está haciendo lucha contra la carne para evidenciarse Él a través de nosotros y mantener en quietud los deseos de la carne y mantener las obras de la carne en quietud. Que no se evidencie el pecado a través de nosotros, sino que se evidencie la justicia que viene de Dios a través de nosotros. Entonces, en este texto, en este pasaje, lo que vamos a ver es que se hace ese contraste entre lo que produce o lo que procede de la carne y el contraste con lo que produce o procede del Espíritu Santo. Pero se hace un énfasis particular de que el producto
del Espíritu Santo es superior a lo que es las obras de la carne. Y por eso es un pasaje que le da ánimo al creyente, porque lo que está en nosotros de parte de Dios es superior a la naturaleza caída en nosotros. Entonces vamos a desarrollar el tema, y el primer punto que vamos a ver, basado en el versículo 1, es posibilidad de andar que tiene el creyente, o las posibilidades de conducta que tiene el creyente. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí se habla de los dos posibles modos de andar, o las dos posibles conductas que pueden evidenciarse en nosotros. Y el texto dice, primero se habla con respecto al Espíritu, y hay un mandato, dice andar en el Espíritu. Y la idea de eso es mantenerse o permanecer bajo el control del Espíritu Santo para que se muestre en nosotros una conducta espiritual. Estar bajo control permanente de lo que es el Espíritu Santo, usando sus palabras para que a través de nosotros se evidencie lo que es la nueva creación en una conducta espiritual. La segunda parte del versículo dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí se presenta una exhortación a no darle satisfacción a esos deseos intensos que hay en nuestra carne, esos deseos fuertes que están energizados por el pecado, para que se evidencie el pecado a través de nosotros. La idea es no darle cumplimiento o realización a esos deseos fuertes. Para que eso no se dé, necesariamente el creyente debe estar bajo control del Espíritu Santo, o debe estar andando en el Espíritu, porque una cosa descarta a la otra, o una cosa cancela a la otra. No se pueden dar las dos cosas al mismo tiempo. O andamos en el Espíritu, o estamos satisfaciendo los deseos de la carne. El segundo punto que vamos a ver es en el versículo 17. Y aquí vamos a ver que hay una realidad de una lucha interna en nosotros, entre la carne y el Espíritu. El versículo dice, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Aquí se habla primeramente de la carne, y se dice que la carne hace batalla contra el Espíritu. La carne tiene unos deseos fuertes, unos deseos intensos y firmes en contra de Dios y en contra de la naturaleza nueva en nosotros, para que se evidencie a través de nosotros sus deseos o sus obras, los pecados. Después se dice que el deseo del Espíritu es contra el de la carne. Entonces, así como está la carne con unos deseos fuertes y firmes en contra del Espíritu, hay unos deseos fuertes y firmes de parte del Espíritu Santo en contra de la carne que hacen resistencia. Entonces, el Espíritu hace batalla contra la carne, y para que no se manifieste las obras de la carne, o no hagamos o no le demos satisfacción a los deseos de la carne en nosotros, sino que por el contrario se evidencie lo que es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Una de esas dos fuerzas va a evidenciarse a través de nosotros, independientemente de lo que nosotros queramos. Una de esas dos cosas van a evidenciarse a través de nosotros, o el fruto del Espíritu Santo, o las obras de la carne. El tercer aspecto que vamos a ver en el versículo 18 es la realidad a pesar de la lucha interna. El creyente tiene una realidad particular a pesar de la lucha interna que hay entre la carne y el Espíritu. El versículo 18 dice así: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la carne. Y aquí se presenta esta realidad de que el Espíritu está guiando, el Espíritu está influenciando, está impulsando, está conduciendo al creyente para que se muestre a través de la nueva criatura que hay en nosotros. Ahora, ese es un trabajo que se hace desde dentro de la persona a través de la palabra de Dios. No es con normas humanas o normas externas. Eso no viene de afuera, eso viene de adentro. Eso es lo que se denomina en Romanos, lo denomina el apóstol Pablo como la ley de
vida en el Espíritu. Así como el Espíritu Santo nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, Él está en un proceso constante, permanente, de estarnos guiando a lo que es de parte de Dios y lo que es la justicia divina. Nosotros tomamos decisiones por ahí, ir por lo que Él nos está guiando, o tomamos decisión de darle satisfacción a la carne. Pero hay una realidad de que el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en nosotros para que nosotros tengamos claridad de decidir por lo que es de parte de Dios. El cuarto aspecto que vamos a ver lo vemos en los versículos 19 y 21, y eso es la realidad de las obras de la carne en la vida del creyente. La realidad de las obras de la carne en la vida del creyente. Los versículos dicen, versículo 19 al 21, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí comienza entonces la lista de vicios y la lista de virtudes o de pecados y de frutos del Espíritu Santo, que se va a mostrar el contraste más preciso en contexto de conducta. Cada una de esas cosas tiene su fuente o su origen. Las obras de la carne vienen de la carne y el fruto del Espíritu viene del Espíritu, pero se van a evidenciar a través del creyente. Entonces, pero veamos que hay esa realidad de pecado, de depravación en la naturaleza caída en la vida del que es hijo de Dios. Aquí, esta lista está evidenciando que todo lo que se presenta ahí va en contra del tener una comunión o vivir en hermandad dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, yo quiero detallar algunos aspectos de esto sin darle definición a los términos que aparecen. En el versículo 19 comienza diciendo, y manifiestas son las obras de la carne. Ahí se dice que son manifiestas, son evidentes, son visibles, eso no se puede ocultar. Cuando estamos bajo el control de la carne, cuando estamos satisfaciendo el deseo de la carne, eso se va a evidenciar, y ahí están las conductas que van a evidenciar eso. Al satisfacer los deseos de la carne, se activa el pecado en nosotros, en la persona, y se va a hacer evidente con alguna de estas conductas o con todas las conductas que se presentan ahí. La otra cosa que quiero resaltar es que ahí hay una lista de 17 pecados, y todos son pecados por los cuales los incrédulos, es decir, los que practican esas cosas, que andan en esas conductas, ellos no heredarán el reino de Dios. Esa es la condición de los impíos, que por estar en la práctica permanente de eso, ellos no van a heredar el reino de Dios. La otra cosa que quiero resaltar, después de la lista, en el versículo 21, aparece esta frase, y cosas semejantes a estas. Y después dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y lo que vemos aquí, lo que esta frase indica, es lo siguiente, que la lista aquí, de esa lista de pecados, solamente es una referencia de la infinidad o de lo ilimitado del pecado que hay o que reside en la carne. Solamente es una lista como referencia, en primer lugar. Lo segundo que podemos resaltar ahí, observar, es que no hay clasificación por gravedad de pecados o de conducta en esa lista. No hay distinción de gravedad en los ojos de Dios. La otra cosa que podemos resaltar ahí es que todas esas conductas, esos pecados están en la misma línea a los ojos de Dios. Eso es lo que nos indica esa frase, cosas semejantes a estas. La otra cosa que vemos ahí es que ninguno de esos pecados, vamos a decir, es más pecaminoso que otro. No vamos a decir ahí que la fornicación es más pecaminosa que las envidias. Están en la misma lista y al mismo nivel de gravedad según lo que Dios ha establecido. La otra cosa que se presenta ahí es que todas esas conductas hacen merecedores a los que la practican de ser excluidos del reino de Dios.
Eso es claro. Y lo último que quiero resaltar ahí, con respecto al texto, la observación del texto, es que todas son obras de la carne. Y todo lo que produce la carne es pecaminoso. La carne está deteriorada 100%. Y todo lo que sale de allá tiene un deterioro 100% pecaminoso. Por eso es que se nos prohíbe satisfacer los deseos de la carne. Pero no hay diferencia entre una y otra conducta en eso ahí. Sin embargo, en la experiencia que nosotros tenemos de vida diaria, sea por una orientación social, orientación legal, cultural o aún religiosa, se han hecho clasificaciones de grados de gravedad en la lista de estos pecados que aparecen ahí. A unos pecados se les trata de una forma como si fueran más graves que otros, pero en la lista misma el texto no hace tal diferencia. El texto los pone al mismo nivel. Pero hoy en día, por ejemplo, de pronto siguiendo las normas culturales, de pronto siguiendo alguna orientación religiosa, a veces se termina atacando algunas de esas conductas ahí, consideradas más graves que otras conductas que están en la misma lista. Y terminamos desechando y condenando a algunos por la práctica de algunos de esos pecados, pero a otros que están en práctica de pecados que están en la misma lista, podemos abrazarnos con ellos y convivir con ellos como si nada malo fuera. Si nosotros pensamos, por ejemplo, al que adultera o al que se emborracha, si nosotros nos enteramos de eso, nosotros podemos hasta recordar a esa persona que los adúlteros y los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y es posible que nosotros, que estamos condenándolos a ellos por eso, nosotros podamos estar con enemistades, con celos, con envidias, con iras, y tranquilamente estamos convencidos que eso está bien, cuando la lista de aquello que yo estoy condenando está, en esa misma lista está aquello que yo estoy practicando. Pero lo que pasa es que nosotros tenemos influencia fuera de lo que dicen las Escrituras, que nos ha llevado a acostumbrarnos a mirar unos pecados más fuertes, más graves que otros, y terminamos justificando algunos pecados y a las personas que las cometen, y condenando a otros por otros pecados y a las personas que los cometen. No por los criterios bíblicos establecidos por Dios, sino por lo que nosotros estamos viendo aquí socialmente o culturalmente. Nosotros escuchamos, ¿no?, que fulano adulteró, fulano se emborrachó. Comenzamos a divagar en nuestra mente. No, yo sí lo veía a él, yo tenía duda de que fuera creyente, decimos muchas veces. O a veces decimos, oye, que el Señor me libre de caer en algo así, porque eso es tan grave. Y a veces pensamos, bueno, eso no tiene remedio, eso es lo que les espera es el lago de fuego, porque los borrachos y los adúlteros no heredarán el reino de Dios, sino que van para el infierno. Pero por otro lado, nosotros podemos escuchar de que fulano está ahí airado. Ese tipo se cascarrabia, se molesta por cualquier cosa. Y el otro no, fulano está ahí celoso por tal cosa. Y a veces nosotros en eso tranquilamente justificamos. No, él siempre es así. Él se aira y por rato y eso, pero él es así. Sin embargo, él es buena persona, él es servicial, él siempre está atendiendo ciertas cosas. Hay que sobrellevarlo. Entonces, lo que nosotros vemos en el texto es que la fornicación, la borrachera, la envidia, la ira, las enemistades están en la misma línea. ¿Por qué condenar a unos más que a otros? ¿Por qué justificar a estos y a estos no? Están en la misma lista, proceden de la misma fuente, de la carne, tienen la misma condenación en la mente de Dios. ¿Con qué criterio nosotros podemos clasificar a estos de esta manera y a estos de esta otra manera? ¿Por qué no decir al adulto, al borracho, y decir, no, esa es su debilidad, pero él es buena persona, él siempre está sirviendo? Hay que manejar las cosas. Ahí no lo decimos, ahí tenemos otra cosa. Pero sin duda lo que hay es que, como la sociedad sin Dios, en esta sociedad ellos admiten
a muchas personas que pueden ser mentirosos, que pueden ser envidiosos, que pueden ser que se aíslan con tranquilidad. Pero esa misma sociedad condena a otros con otras conductas que están en la misma lista que estamos viendo aquí. Y a veces nosotros terminamos erróneamente como iglesia haciendo lo que ellos hacen. Y los criterios que estamos usando para el manejo de esas situaciones pecaminosas no es lo que dice las Escrituras, sino lo que comúnmente la gente suele hacer. Y aún con orientaciones establecidas a veces de manera errónea en costumbres evangélicas o costumbres religiosas. ¿Dónde dice Dios que este pecado de esta lista es más grave que este otro? Que este condena más que el otro. No lo dice ni en esta lista ni en otra lista donde Pablo presenta la misma lista que está presentando aquí. Nosotros, los creyentes, debemos ser conscientes de la realidad del pecado y de las obras de la carne. Y hay que dar el tratamiento al pecado como Dios lo dice en su palabra. Sea el pecado mío o sea el pecado de otro. Pero eso como sin minimizar ni sin exagerar, sino darle el tratamiento bíblico. Dios tiene su forma de tratar el pecado en su palabra. Y cualquier pecado que se presente en las Escrituras, Él da pautas sobre cómo manejar esas situaciones pecaminosas. Nosotros sabemos que nuestro pecado, la Biblia lo que nos dice es que si confesamos, debemos confesar y apartarnos del pecado. Y cuando se trata del pecado de otro, debemos ir y amonestar al hermano, y hay unas pautas bíblicas para hacer ese procedimiento. Ahora, en esta lista de los pecados, de las obras de la carne, lo ideal es que el creyente no manifieste ninguna de esas obras de la carne. Lo ideal es que nosotros no satisfagamos los deseos de la carne. Dios ha hecho provisión en nosotros para que eso sea una realidad. Por eso el apóstol Juan, en 1 de Juan, el capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque está esa perspectiva de que podemos no pecar. No estamos obligados. No tenemos que dar ocasión a la carne en eso. Ahora, muchas veces los creyentes se escudan en la carne. Muchas veces uno escucha a las personas así: lo que pasa es que yo tengo debilidad con esto, lo que pasa es que yo todavía soy humano, yo estoy en la carne y usted no sabe cuál es la situación mía ya. Y terminamos a veces y nos presentamos como unos pobrecitos. Pero si nosotros somos hijos de Dios, nosotros no somos ningunos pobrecitos. Y en vez de ir justificándonos en nuestra debilidad o en la carne, que somos humanos, que eso es una realidad, ¿por qué no echar mano de la provisión que Dios tiene para nosotros? Porque nosotros sí podemos decir: oye, no, yo tengo muchas debilidades todavía, yo necesito avanzar, necesito madurar, yo tengo debilidad con esto y esto otro, y uno ya todavía está uno en la carne, está humano, sí, pero al mismo tiempo yo voy a decir: pero el Espíritu Santo mora en mí. Y el Espíritu Santo es superior a la carne, al mundo y a Satanás, y Él puede con los tres juntos. Yo tengo debilidad en esto, pero la palabra de Dios dice que en mí está la nueva creación y esa se somete a la palabra de Dios. No debería acudir a mis debilidades carnales para acomodarme en mi pecado, sino ser consciente de esas debilidades, pero al mismo tiempo, como se presenta en este texto, el Espíritu es superior a todo eso. Y eso es lo que se presenta después en los versículos 22 y 23, donde vemos el quinto aspecto: realidad del fruto del Espíritu Santo. Hay una realidad de la carne, de sus obras. Hay una realidad del Espíritu. Y todo se presenta como algo superior. Mire, el versículo 22 comienza diciendo: más el fruto del Espíritu es. Y ahí ese más es como presentar un pero. Hombre, la carne es esto y esto y esto, pero el Espíritu tiene esto, y el Espíritu es superior, el Espíritu es más potente que el diablo, el mundo y la carne juntos. No, ninguno de los tres, ni los tres juntos pueden contra el Espíritu. Y ese está en nosotros. La idea ahí es que a pesar de las obras de la carne, de la cual yo no debo escudarme, debo reconocer que a pesar de eso está el Espíritu Santo.
Y ahí lo que vemos es que el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros para anular o que no se evidencie o que no demos satisfacción a los deseos de la carne. Mientras estoy bajo control del Espíritu Santo, se evidencia del fruto del Espíritu Santo y la carne no va a evidenciarse, porque no se pueden evidenciar las dos juntas. Algo que se dice aquí de manera particular es que esto que presenta el Espíritu es algo que se genera dentro de nosotros y que no hay ley humana que pueda hacer que eso se dé o que eso merme. Es decir, que esa obra del Espíritu Santo en nosotros no hay normas humanas, sino que es una cuestión del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es algo que Dios está haciendo a través de su Espíritu en nuestra nueva creación para evidenciarse a través de nosotros sin ningún estímulo o motivación externa de este mundo. Y así pasamos al versículo 24, que habla de la realidad del que pertenece a Cristo. Hay una realidad del que pertenece a Cristo. El versículo 24, voy a leerlo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay una realidad. La carne y sus deseos han sido crucificados. No tenemos obligación de estar satisfaciendo los deseos de la carne. No tenemos obligación de mostrar las obras de la carne, porque eso han sido crucificados. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Todos esos deseos fuertes que hay en la carne, eso han sido crucificados. No hay obligación alguna. Y lo último, los versículos 25 y 26, aquí vemos la realidad de una expectativa porque se posee el Espíritu Santo. Los que tienen el Espíritu Santo, ellos generan una expectativa de esa presencia del Espíritu Santo en ellos que va a evidenciar algo especial. Y ahí dice entonces dónde se va a ver. Lo que dice el versículo 25 es, si vivimos por el Espíritu. Y después dice, andemos también por el Espíritu. Y lo que evidencia ahí es que el Espíritu está en nosotros. Él está dentro de nosotros. Por Él tenemos vida nueva. Por Él podemos tener orientación precisa para la vida. Y eso es un trabajo interno. Pero que dice que así como Él trabaja internamente, externamente debe verse a través de nuestra conducta. Y por eso dice, andemos por el Espíritu. El Espíritu Santo nos da vida, el Espíritu Santo está morando en nosotros. Entonces lo más lógico es que externamente eso se evidencia. Si la fuente de nuestra vida es el Espíritu, entonces Él también debe ser la fuente de nuestra conducta. Vivimos en el Espíritu, eso debe reflejar una conducta espiritual. Lo que dice después entonces, que se va a evidenciar, ahí, versículo 26, no nos vanagloriemos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Si hay esa conducta, no vamos a estar, si hay lo que es la conducta espiritual, no va a darse lo que viene ahí. No nos vanagloriemos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros. Es decir, nosotros podemos ser útiles los unos a los otros, evidenciando el fruto del Espíritu Santo, sin dejar que se evidencie la obra de la carne, o sin dejar que nosotros satisfagamos esos deseos de la carne. Y ahí dice que nosotros no debemos jactarnos de lo que somos, de lo que tenemos o de lo que pensamos o creemos ser o tener, sino que bajo el control del Espíritu Santo somos ¿qué? Hijos de Dios, que hacen lo que tienen que hacer sin ningún tipo vamos a decir, de extensión, de estar por encima de ningún otro, sino lo que el Espíritu va a guiar a hacer. Y eso va a evitar que nosotros nos estemos provocando, como dice ahí, irritándose unos a otros, y también va a evitar que yo vaya a tener algún tipo de envidia con respecto a otras personas o a otros creyentes. La idea ahí es que cada uno de nosotros podamos, en dependencia del Espíritu Santo, evidenciar lo que Dios quiere que se evidencie a través del Espíritu Santo, que es el carácter de Dios, y que las obras de la carne, los deseos de la carne, estén quietos en su lugar, porque no podemos sacarlos, pero sí podemos no satisfacerlos, y por eso se nos da la exhortación de que mientras estamos bajo el control del Espíritu Santo, no vamos a satisfacer los deseos de la carne.
Que el Señor nos permita analizar nuestra vida cada día y evaluar si nuestra conducta es espiritual o es carnal. Y tener claro que la potencia del Espíritu Santo es superior a la potencia de la carne. Y aunque existe esa lucha, el Espíritu Santo es superior. Pero nosotros decidimos o andar en el Espíritu o satisfacer los deseos de la carne. Que el Señor nos guíe a tomar las decisiones correctas conforme a lo que Él nos enseña de su palabra. Voy a orar. Amado Dios, te doy gracias por tu palabra y ruego que según tu misericordia nos guíes a tomar decisión frente a lo que debemos hacer ante todos los recursos, Señor, que tú nos has dado para que se evidencie en nosotros la nueva vida en Cristo y que los deseos de la carne no tengan satisfacción en nosotros, ni que se evidencien, Señor, en nosotros, ni que se manifiesten las obras de la carne. En el nombre de Jesucristo te lo pido y en él te doy gracias. Amén. Amados hermanos y amigos, que el Señor en su misericordia nos permita tener otra oportunidad. Si Él así lo tiene planificado, nos volveremos a ver hasta ese momento. El Festival del Retorno. Muy estimado mi amigo. ¡Wow! Ya se acerca el Festival del Retorno. Y a mí me encanta ver los eventos. Pero lástima que la pandemia no pueda dejar hacer las caminatas y la carroza de los gays. Me encanta ver las carrozas de los gays. Son coloridas. Y esos son unos hombres que se maquillan y quedan exacticos a unas chicas. Se ven hasta bonitas. Hola, George, ¿cómo estás? Bien, Enrique, ¿y tú? Te veo muy emocionado. ¿Para dónde vas? No, yo estoy pensando que yo quiero ver el Festival del Retorno y las carrozas de los gays. Tú sabes que eso no está bien, George. A Dios no le agrada eso. Ay, Enrique, pero ni un poquito. A mí me gusta verlo para divertirme un rato, para recrear la vista. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿No te acuerdas que lo hemos estado aprendiendo, George? Sí, pero... Oye, sí, es que me cuesta tanto dejar el mundo, Enrique. Bueno, ya tú sabes. Estás advertido. Deja esas cosas, a Dios no le agrada. Ya me voy, chao, voy para donde Gloria. Bueno, chao. Chao. Bueno, no sé, la verdad es que lo pensaré un poco y es verdad, yo quiero ser diferente. Yo quiero ser un hijo de Dios verdaderamente. Pero esas cosas me atraen bastante. Y le pido a Dios que me ayude todos los días. Voy a cambiar definitivamente. Hola, Enrique. Hola. ¿Qué más, Gloria? ¿Cómo estás? Bueno, estoy un poco preocupado. Te voy a contar algo que me está pasando, Gloria. Cuéntame, Enrique. Te escucho. Bueno, un vecino de mi casa que se llama Jaime me está invitando a comer helado y también él me dice que él quiere ser mi amigo más íntimo y me dijo que fuera a su casa a ver una película, pero ¿sabes qué, Gloria? No me parece como tan claro las cosas porque encontré una revista con unas mujeres desnudas. ¿Una revista? ¿Sí? Cuéntame. Sí, una revista con mujeres desnudas y ¿sabes qué? Que Carlos me dijo que él era gay. ¿Qué? Enrique, eso es muy peligroso, Enrique. Es una treta de Satanás. Él está haciendo muchas cosas en estos días. Está cambiando las cosas. No le aceptes invitación, Enrique, por favor. No lo hagas, no. Eso es lo que voy a hacer, Gloria. Y además le voy a contar a mi mamá porque
porque ya me lo había advertido, pero ahora sé que es verdad. Jaime no es buena amistad para mí. Así es. Además, nosotros los creyentes debemos estar con creyentes. La Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será. Pero el que se junta con necios será quebrantado. Ok, así es, Gloria, gracias porque siempre puedo contar contigo. Muchísimas gracias. Voy a la casa, voy a contarle a mi mamá y voy a alejarme de esa amistad con Jaime. Así es, te felicito, Enrique. Bueno,